Padre, perdónalos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Lucas 23:34. De todos los gritos que han pronunciado las víctimas de ejecuciones injustas, seguramente ninguno ha sido más sorprendente que este. Padre, perdónalos. Los soldados que clavaron a Jesús en la cruz probablemente pensaban que habían experimentado todo lo que un hombre puede experimentar al hacer ese trabajo. Seguramente se habían acostumbrado a las amenazas y viles insultos de los condenados y habían escuchado abundantes maldiciones. Debieron mirarse unos a otros confundidos y sorprendidos. Podemos imaginarnos a uno de ellos diciendo, ¿realmente dijo, perdónalos? Y a otro respondiendo, sí, creo que realmente dijo eso. Al principio de su ministerio, Jesús había instruido a sus discípulos a amar a sus enemigos, orar por los que los insultan. Lucas 6:27-28. En su oración en la cruz, Jesús practicó lo que predicó. Sin duda, este es un ejemplo para nosotros. También es un desafío, porque si Jesús pudo hacer esto cuando fue elevado en esa cruz, ¿hay alguna situación en la que nosotros no podamos hacer lo mismo? Sin embargo, las palabras de Jesús aquí deberían hacer que nos preguntemos, ¿fue su oración una expresión general de perdón sin relación con la respuesta de los corazones de hombres y mujeres? Claramente no. Considera el contexto en el que se dijeron estas palabras. Jesús estaba a punto de dar su vida específicamente para pagar el precio del pecado y abrir la puerta al cielo. Como nos dice Pablo en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios no eligió ignorar el pecado, es decir, pasarlo por alto por completo. Él no les contó los pecados de los hombres contra ellos, porque los estaba contando contra Él, es decir, contra Jesús. Dios no pasa por alto la injusticia ni siquiera cuando ofrece perdón. Tampoco nos llama a hacerlo. Entonces, cuando Jesús oró a su Padre Celestial, pidiendo que aquellos involucrados en esta atrocidad, incluidos los que permanecieron de brazos cruzados y observando, fueron perdonados, estaba orando para que vieran sus necesidades de un Salvador, para que vieran que Él es ese Salvador y se apartaran de su pecado y descubrieran que sus transgresiones podían ser completamente perdonadas. En otras palabras, Jesús pidió que la verdad de 2 Corintios 5:21, que Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él, pudiera apoderarse de sus corazones y vidas. Aquí, en la muerte de Jesús de Nazaret, está el perdón de todos tus pecados, un pecado que ya no se cuenta en tu contra porque se contó contra él. Cuando la realidad y la verdad de la muerte de Jesús y la oración de Jesús surgen en tu mente y conmueven tu corazón, entonces pasas de una conciencia general del perdón potencial a una experiencia personal. Y entonces oras para que Dios busque a quienes te rodean con tal perdón, incluso cuando procuras extender ese perdón a otros en tu vida. Para profundizar, Mateo 26, del 26 al 29. Amén. Amén, mi hermana, muchísimas gracias. Buenos días para todos, que el Señor nos, como todos los días, nos sustente, nos lleve a toda verdad y tenga misericordia de nuestro entendimiento para hablar y para entender. Eh, Hoy, como todos los días, el Señor nos presenta eh, temas retadores y hoy es el perdón. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y ahí está el punto de partida. El punto de partida es que tenemos un grave problema. La raza humana tiene un grave problema. Va más allá del pecado y es la ira de Dios. Por eso no existe ningún plan maravilloso para ningún ser humano desde el punto de vista de Dios hacia su creación. Solamente es expectación de juicio
y consumación eterna en el infierno. Entonces, no es posible que alguien pueda decirle a otro alguien que Dios tiene un plan maravilloso para ti. No existe tal. La ira de Dios está sobre absolutamente todos. Y si hoy no está sobre ti y sobre mí, gloria a Dios, pero sí sobre aquellos que con injusticia detienen la verdad. Ahora, ¿cuál bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Salmo 32, 1, 2. En ese escenario, en el escenario de la ira de Dios, cuán bienaventurado. ¿Te sientes bienaventurado? ¿Vives en una permanente bienaventuranza? ¿Entiendes de qué te ha librado la cruz, la sangre, la muerte, la resurrección y la segunda venida del Señor Jesucristo? Porque si no, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Estas palabras capturan el tema central de las Escrituras. El perdón de los pecados es una bendición suprema de Dios para su pueblo. El salmista se maravilló. En el Salmo 103 dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y, y de nuevo, cuando miramos el encuentro que tiene el profeta eh, Elías con eh, Acab, su esposa, y los 450 sacerdotes de Baal, y baja el fuego del cielo y consume el holocausto y consume el agua y ocurre esa, ese milagro y nosotros nos asombramos porque bajó fuego del cielo. Pero la verdad eso no es lo importante. Lo importante es que bajó fuego del cielo y estaba Acab y estaban los 450 sacerdotes de Baal y estaba el pueblo y ninguno de ellos fue consumado, fue consumido. Eso es lo que nos debe sorprender, la misericordia de Dios. Bajó fuego del cielo, bajó juicio del cielo y consumió exclusivamente el sacrificio que estaba puesto allí. Y eso inmediatamente nos tiene que llevar a la cruz. Y eso inmediatamente nos debe dar a entender la magnitud de lo que ocurrió en la cruz. Porque ese fuego bajó y consumió el holocausto y lo consumió hasta lo sumo, porque Jesucristo en cuerpo fue destruido totalmente. Para no destruirte a ti, para no destruirme a mí. Entonces, entre las primeras bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo que Pablo menciona, está el perdón de los pecados. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Hermano, no es un tema menor el que hoy no exista un documento que te sentencie. Hoy no exista una prueba que pueda ser válida contra ti, ni contra mí, ni contra todos aquellos quienes han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Pero sí lo hay contra quienes no. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros a caminar, a vivir, a hablar. Esos que no saben que necesitan a Cristo. Ahora, cuando hemos hablado de Dios como tal, cuando hemos hablado de los atributos de Dios, hay uno que está y que se enfatiza, y es su justicia. Dios no es parcial.
Él no hace acepción de personas, de situaciones, no acepta sobornos. Dice en Deuteronomio 10, 17, 18 que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda. En el Salmo 62, 12 dice, Él pagará al ser humano conforme a sus obras. Y como que eso no se puede conciliar viéndolo por encima. Cuando Abraham le preguntó a Dios en Génesis 18, 25, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Y la respuesta obviamente que no aparece en el texto, pero es absolutamente implícita, es absolutamente sí. Él sí hará justicia. Pero también la escritura enfatiza en que Dios es misericordioso. Cuando Dios hizo pasar toda su bondad ante Moisés, declaró en Éxodo 33, 19, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Entonces, Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, Salmo 103:8. Entonces, tanto la justicia de Dios como su misericordia son fundamentales para entender el perdón. La realidad de la culpa humana es fundamental. Muchas personas en el mundo llaman a ciertas acciones incorrectas o inmorales, pero cuando los cristianos hablan de pecado, lo que debemos entender y lo que debemos dar a entender es que en última instancia a quien se ofendió fue a Dios. Hermano, cuando alguien te ofende o cuando tú ofendes a alguien, el problema no es ese alguien. Cuando tus hijos pecan, el problema no es que es contra ti, porque a veces, ¿cómo es posible que tú hagas eso? ¿Cómo es posible? Es que yo te he enseñado que hagas eso. Bueno, si ellos fueran eh, transparentes y veraces, dirían, sí, tú me has enseñado a hacerlo. Pero el problema principal aquí es que toda transgresión, todo pecado, toda ofensa es principalmente y primeramente en contra de Dios. No, es que no me ha perdonado. No, es que mi esposa, mi hijo, qué sé yo, no me ha perdonado. Ese no es el problema. El problema, mi hermano, mi hermana, es que el que absuelve o el que condena es Dios. Por eso Pablo decía, mira, lo que digan no dejen de decir de mí, no me interesa. A mí me interesa lo que diga Dios de mí. Y la pregunta es, ¿qué dice Dios de ti en este momento? ¿Hay absolución o hay condenación? Porque esa es en última instancia, nosotros no vamos a estar delante de cualquier otra persona, vamos a estar delante de Dios. En el instante que dejes de respirar a este lado de la eternidad, vas a estar, bueno, perdón, en todo momento estamos delante de Dios. El punto es que en el momento que dejemos de respirar aquí, se acaba la oportunidad para la absolución. Por eso dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Por eso no hay mayor gozo que pensar en que alguien se ha muerto y tener de alguna manera la certeza en el corazón, viendo su vida, de que esa persona está descansando en los brazos de su Señor. Y de verdad, mis hermanos, los últimos que descansan, los únicos que descansan en paz son los hijos de Dios, porque los otros van a un rechinar de dientes, van a un sufrimiento eterno. Y si no, acuérdense de aquel rico y Lázaro. Y lamentablemente el mundo piensa que descansa en paz. No, no es así a menos que la cruz de Cristo esté mediando, al menos que su sangre haya lavado. Entonces, mire lo que dice aquí David en segunda de Samuel 11.
David agravió de una manera muy, muy, muy fuerte a Betsabé y a Urías. ¿Recuerdan la historia de Betsabé? Que de allí vino Salomón. Pero aún en el Salmo 51, él no dice contra Betsabé y Urías he pecado, no, él dice contra ti, oh Dios, he pecado. Y ese es el problema, mi hermano. Y ese es el primer problema que debemos entender, que debemos resolver. Es el problema que tenemos delante de Dios. Porque pecar contra Dios hace que una persona sea culpable. Es decir, nos da una idea de, de juicio legal. Hermano, va a haber un juicio y hay un acta que te condena. Hay un acta que condena a cada ser humano del planeta. Ser culpable es estar condenado bajo el juicio de Dios, debido a que todos somos pecadores. Todos somos responsables ante Dios. Y esa es la pregunta que personalmente yo le hago a mucha gente. ¿Cuál es tu estado frente al tribunal de Dios? ¿Cuál es tu condición frente al tribunal de Dios? ¿Tú entiendes que va a haber un juicio? ¿Tú entiendes cuáles son las actas que se levantan en contra de ti? Dice Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. No hay uno que se vaya a salvar, mi hermano. Todos. Estas son las malas noticias. El primer pecado de Adán provocó el juicio de Dios, trajo condenación para la raza humana. Romanos 5:16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Y esta es solo la mitad de ese versículo, porque viene, pero, pero Cristo. Entonces, dado que Dios es justo, tiene sentido que el pecado nos ponga bajo su juicio. Entonces, el perdón también es legal, también es judicial. Significa que Dios retira su sentencia de condenación por nuestros pecados y ya no nos considera culpables por ellos. Hermano, y eso es lo más maravilloso, la noticia más espectacular que puedes recibir. Imagínate tú que estás condenado a muerte, que sabes que estás a unas horas de ser puesto en la cámara de gas, que estás a unas horas, Liana, que estás a unas horas de ser colgado, de cualquiera que fuera el método, inyección letal, cual fuera, y antes de que te lleven a esa habitación, viene un perdón, llega un perdón, ¿cómo te sentirías? Y es exactamente lo mismo que ocurre cuando eres levantado de las tinieblas a la luz admirable. Esto debe erizarte la piel, esto debe producir en tu corazón algo especial, mi hermano, algo especial. Entonces tenemos la necesidad de perdón porque Dios es justo y tenemos la esperanza de perdón porque Dios es misericordioso. Y la palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva, absolver, cancelar una deuda. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón, como estamos hablando al inicio, a fin de restaurar la relación. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. Nadie, Liana, nadie merece ser perdonado. Absolutamente nadie. Y cuando entendemos eso, hermano, vamos a estar bien. Hermana, vamos a estar bien. Tú no mereces el perdón y ninguna persona que te ofende merece el perdón. Pero así como tú fuiste perdonado sin merecerlo, todos los que pecan contra ti merecen perdón sin merecerlo, por cuanto tú recibiste uno más grande que el que estás otorgando. Y recuerda la historia de aquel que debía y el rey le dice, mire, tranquilo, váyase, no se preocupe. Y cuando salió a la calle, encontró el otro que le estaba debiendo
y prácticamente lo mandó a la cárcel. Entonces, el no perdonar implica que no entendemos lo que ha pasado con nosotros. El perdón es un acto de amor, de misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona pese a lo que haya hecho. Y lo acabamos de ver la semana pasada. La esposa de Charlie Kirk, Erika Kirk, no había pasado 8 días desde que un asesino comunista, izquierdista, le disparó a este hombre por decir la verdad. Y ella públicamente salió a decir, yo lo perdono. No merece ser perdonado, no, merece ser triturado, que lo cojan a pedacitos, que lo cojan con corta uñas, pero aún así, sin merecerlo, es una obligación del creyente otorgarlo. Ahora, como venimos diciendo, la Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ahí estamos nosotros metidos. No creas que estás mejor que esta sentencia de Eclesiastés 7:20. Porque dice Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mi hermano, tú y yo pecamos. Tú y yo pecamos. Y entender la misericordia de Dios en medio de esto nos debe llevar a un nivel superior, a un nivel diferente. Dice Salmo 51:4, todo pecado es a la larga un acto de rebelión en contra de Dios. Salmo 51:4. Y entonces, como resultado, necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Si nuestros pecados no son perdonados, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Afortunadamente Dios es tierno y compasivo, está ansioso de perdonar nuestros pecados. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El sacrificio de Cristo es para que todos lo vean, no es para guardarlo los domingos ni para guardarlo todos los días desde las 5:30 a las 6:30. Es para presentarlo a todo el mundo, a todo el mundo. El único castigo justo por nuestros pecados es la muerte. Y recuerden qué significa muerte. Muerte no quiere decir final. En Génesis 35:16-20 dice, en el escenario de la muerte de Raquel, la esposa de Jacob, dice, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Es separación, mi hermano. Cuando tú mueres, esta carcasa que ya está condenada va a terminar el proceso de condenación. Se va a volver polvo. Pero tú vas directamente a ser castigado o directamente a ser consolado. Y el mayor castigo de todos los castigos es la separación de Dios. Ya fuimos separados una vez por causa de Adán y Eva, pero gracias a la cruz de Cristo, eso se canceló. Pero viene un momento en donde ya no va a haber vuelta atrás, en donde ya la cruz de Cristo no va a valer, porque va a venir el mismo Cristo con su espada en la boca, que es su palabra, a condenar a todos los que no creyeron, a todos los que pensaron que esto era un juego. Entonces, Dios en su plan perfecto se hizo hombre en la persona de Jesús
Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así vino Jesús, ya vino mi hermano, pero vendrá, pero ya no vendrá lleno de gracia, vendrá lleno de verdad y de juicio. Y si esto no te comprime el corazón, mi hermano, si esto no te hace ver a tus hijos y decir, Señor, ayúdame a presentarle el Evangelio de Cristo para que esa palabra que se presente tanto por actos como por palabras, en algún momento pueda ejercer el milagro de la salvación en ellos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Jesús murió en la cruz llevando el castigo que merecíamos. Segunda de Corintios 5:21 nos enseña, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesús murió en la cruz llevando el castigo que merecíamos. Siendo Dios, la muerte de Jesús proveyó el perdón por los pecados del mundo entero. Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, esto tiene que ser público, todo el mundo tiene que escuchar, y tú eres responsable de que al menos los que se pasen por delante tuyo lo escuchen. Jesús resucitó proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte. 1 Corintios 15, del 1 al 28, para que lo puedan leer. Gloria a Dios que a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en la segunda parte de Romanos 6:23, recuerda, leímos la primera parte y la segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, sí, estamos condenados. Sí, sí, Adán pecó. Sí, sí, pecamos voluntariamente. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la ofrenda de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El perdón de los pecados está disponible si ponemos nuestra fe en Jesús como Salvador. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, Jesús pagó la deuda por nosotros para que pudiéramos ser perdonados. Míralo de esta manera. Dios es eterno, todopoderoso. Tú y yo pecamos contra un Dios eterno y todopoderoso y todos los demás atributos de Dios. Por lo tanto, el castigo de la transgresión a un Dios todopoderoso tiene que ser eterno, porque hemos ofendido a un Dios eterno. Ahora, la paga por ese castigo, si pudiera haber una, debería ser exactamente igual, todopoderosa y eterna. Y tú y yo no podemos hacerlos, comenzando porque no somos eternos. Tenemos una fecha de fabricación y una fecha de expiación. No somos todopoderosos, porque ni siquiera tengo un tobillo quebrado ahorita. Y, y, entonces, hermano, Jesús, Jesús, ¿cuánto le debemos? ¿Y cómo pagamos? Con agradecimiento. Con agradecimiento. Si usted cree que Jesús murió para pagar por su perdón, entonces Él lo perdonará. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sí es así de fácil. Es por eso que es tan ofensivo. Porque el hombre quiere hacer algo, el hombre quiere destacar. El corazón humano quiere brillar. Y aquí en esto no hay. El único que brilla es Cristo. Por eso cuando vamos a escuchar alguna prédica, a algún sitio,
en donde Cristo no brille, hermano, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí, porque lo que está en juego es tu alma. Y solamente podemos recibirlo por la fe, por medio de la gracia. Recuerden, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra. Vive la palabra de Dios, predica la palabra de Dios. No hay otra manera para que el mundo sea salvo, para que el mundo pueda ver la luz de Cristo. No hay otra manera. Y sí, muchos son los llamados, pocos, pero no sabemos cuáles son los escogidos. Por lo tanto, el mundo tiene que ver la luz y los escogidos van a mirar como cuando eran picados por la serpiente, cuando eran mordidos por la serpiente. Ellos levantaban la cabeza y miraban la serpiente de cobre y eran sanados. Y exactamente igual, levantamos el Evangelio de Cristo para que sea visto. Y aquellos que levantan su cabeza y ponen su fe en Él son salvos. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Si estás ocupado día a día, en tu día a día, estás preocupado por el eso que se adiciona, no por lo que realmente es. Dice, ocúpate de tus asuntos, yo me ocuparé de los tuyos. Busca primeramente el reino de los cielos y lo demás, añadidura. Esa era la palabra que se me había olvidado, perdón. Entonces, ni usted ni yo podemos pagar el perdón de Dios. Usted solo puede y yo solo puedo recibirlo por gracia, por medio de la fe. Algo que debe quedar claro, y ya esto es como aplicación, y es que la predicación del Evangelio debe ser fundamental para la obra de la iglesia. Y en el corazón del Evangelio se encuentra la proclamación del perdón por medio de Cristo Jesús. Mira cómo los apóstoles hicieron su trabajo en Hechos. Antes de descender del cielo, Jesús mandó a sus apóstoles a que hicieran discípulos a todas las naciones. ¿Recuerda cuando hablamos hace unos días atrás de cuál es tu función? Hacer discípulos. Que fuéramos testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues leyendo Hechos, después del relato de la ascensión de Jesús, encontramos que los apóstoles predicaron y lo que predicaron se centró en la obra de Cristo y el perdón en él. El primer ministerio público de los apóstoles fue en Pentecostés. Ese día Pedro proclamó la muerte y la resurrección y la exaltación de Cristo en Hechos 2, del 22 al 36. Y cuando la gente preguntó qué debían hacer, Pedro respondió, arrepiéntanse y bautízase cada uno en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados. Y la siguiente acción pública registrada de los apóstoles fue la sanación de un mendigo cojo, seguida de otro sermón de Pedro. Y aquí nuevamente proclamó la muerte y la resurrección de Jesús en Hechos 3, del 13 al 15. E invitó a sus oyentes a responder, arrepentidos pues y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. No hay un plan maravilloso, mi hermano. Arrepiéntase de su pecado. Entienda que hay un acta que se levanta en contra suya y que cada día que pasa es un día menos de oportunidad para una persona que no está en Cristo. Y si tú no estás en Cristo hoy, hoy es el día para ir en arrepentimiento y fe. Porque no hay otra manera, mi hermano, de que alguien se salve. Tú que ves a tu mamá todos los días, tú que ves a tu hermano todos los días y sabes que no creen en Cristo, predícales el evangelio. Llévales a enfrentársele con la palabra de Dios. Ya el Señor ahora hará el resto. No hay otra manera de edificar la iglesia, de hacer discípulos en todo el mundo que predicar el evangelio del perdón por medio de Cristo, de vivir el evangelio del perdón por medio de Cristo, de ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Y la experiencia del perdón también debería ser decisiva para la vida de cada cristiano. No hay punto de inflexión en la vida de una persona más importante que cuando pasa de estar bajo la condenación de Dios
a disfrutar de su favor, de estar camino al infierno a convertirse en heredero del cielo. El perdón de los pecados mediante la justificación por fe es lo que marca este punto de inflexión. Y hoy el Señor nos está recordando de dónde nos sacó, de qué nos está evitando y qué es lo que tenemos que ir a hacer allá afuera para que otros también puedan disfrutar de eso que tú disfrutas hoy. Entonces la Escritura llama a los cristianos a responder con abundante gratitud a este maravilloso regalo. Y aquí hay unos ejemplos. Después de que el Salmo 32 declara que aquel cuya transgresión ha sido perdonada es bendecido, 32:1-5. Concluye, alegraos en el Señor y regocijaos, oh justos, cantad con júbilo con todos los rectos de corazón. Hermano, ¿te estás quejando? ¿Tu vida es una permanente queja? ¿Tu vida es una permanente molestia? ¿Estás todos los días iracundo, iracunda, y todo te produce desesperación? Hermano, ya has sido perdonado. ¿Qué más necesitas a este lado de la eternidad? Más que el perdón de tus pecados, más que el acta que se había levantado contra tuya, es cancelada por los méritos de Cristo. Alguien dice, cada vez que me lo encuentro, ¿cómo estás? Mi hermano, ya estoy perdonado. ¿Qué más necesito? Entonces, alegrados en el Señor, regocijados, oh justos, y cantad con júbilo. Otra cosa que debemos hacer es alabar al Señor. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Y de qué beneficio estamos hablando? Pues el primero que menciona el salmista es, Él perdona todas tus iniquidades. Hermano, hermana, ya has sido perdonado. Ya has sido perdonado. Si mueres en este instante, ahora mismo, ahorita, mientras yo digo estas palabras, o si yo muero, hermano, vas a caer directamente en los brazos de tu Salvador. Y si eso no te conmueve el corazón, pues bueno, y es un buen día para ir en arrepentimiento y fe. Los cristianos debemos responder temiendo al Señor, no con ese temor del malo, sino con esa santa reverencia ante un rey tan imponente, tan todopoderoso. Y dice el Salmo 103, 3, 4, si tú, oh Señor, tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Y en los proverbios nos indican, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el temor del Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es? La sabiduría es el temor al Señor. Dice Mateo 26, 26, mientras comía Jesús tomó el pan y habiendo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque todo esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermano, estás invitado a estas bodas. Estás invitado a presenciar a Jesús tomando de nuevo el vino. Estás llamado a estar allí en esa mesa. Hermano, que el día que llegue el día de tu muerte puedas decir, he corrido la buena batalla, he corrido la carrera. Que el Señor nos ayude a ser siervos útiles, mi hermano,
Que el Señor nos ayude a predicarnos el Evangelio todos los días. Que el Señor nos ayude a vivir el Evangelio todos los días. Que el Señor nos ayude a proclamar el Evangelio todos los días. Esa es la razón de ser de nosotros ahora. Padre Celestial, te damos gracias por tu perdón, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias